Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el presidente del Tribunal Electoral del Estado, el magistrado Guillermo Aseburg Archivo. Así es, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos el gusto de que nos comparta un poco de sus conocimientos acerca del derecho civil. Los temas que abordaremos serán sujetos del derecho, personas físicas y personas morales, Estado político, bienes y derechos reales, propiedad y copropiedad. Gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir un poquito de lo que nosotros hemos aprendido en esta trayectoria y en esta profesión que llevamos. Pues empiezo diciendo que el concepto de derecho civil, que más coloquial o más jurídicamente conocemos, pues es aquel conjunto de normas que se refieren a la persona humana como tal y que comprende los derechos de la personalidad, estado y capacidad, los derechos patrimoniales como son obligaciones, contratos, sucesiones hereditarias, y las relaciones jurídico-familiares como son el parentesco, filiación, matrimonio, patria potestad y tutela, ¿verdad? Los cuales en el que a ustedes les interesa, en el tema que hemos platicado, pues lo podemos dividir en personas físicas y personas morales. Para entender esto es que las personas físicas inicia y ejerce sus derechos como ser humano desde el nacimiento y termina con su deceso. La consecuencia de estos acontecimientos naturales trae consigo derechos y obligaciones que la normativa protege. Estos atributos los protege y ampara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los derechos de libertad, acción, petición y derechos políticos, ¿verdad? Entonces, la persona física es todo sujeto susceptible de ser titular de derechos y obligaciones, mujer u hombre. En el artículo 22 del Código Civil de la Federación así se establece. Persona moral, que es el conjunto de individuos que se asocian para realizar fines lícitos como, entre otras, actividades económicas, sociales, culturales, políticas. Tal vínculo o sociedad inicia una vez que el Estado la reconoce como tal al crearse de acuerdo con las normas jurídicas, es decir, tiene que cumplir ciertos elementos que establecen las normas jurídicas y que, al igual que las personas físicas, tienen derechos y obligaciones amparadas en la Carta Magna. Así lo podemos ver en el artículo 25 del referido Código Civil Federal. En cuanto a sus atributos de las personas físicas y morales, pues son diversos. A diferencia de las personas morales, las personas físicas tienen la capacidad, el nombre, nacionalidad, domicilio, patrimonio y estado civil. En cambio, en las morales, en un nombre se le pone entonces una denominación o razón social, que es la variante, y en cuanto al estado civil, pues las personas morales no tienen estado civil como tal, ¿no? Conocemos nosotros para una persona. Las personas jurídicas colectivas se rigen por leyes correspondientes, por su acto constitutivo, es decir, para qué fueron creadas, y por sus estatutos. Actúan y se obligan por medio de los órganos que las representan. Queda un poco claro en lo que estamos hablando en estos temas. Entonces continuamos ahora: Estado político, nacional y ciudadanía, referente a los conceptos un poco apegados en la materia electoral. Por ejemplo, yo como profesionista
Les puedo decir que me he especializado más en la materia electoral en los últimos casi 11 años. Sí conozco bien el derecho civil porque en mis inicios de mi carrera jurisdiccional, pues llegué a ser magistrado hasta en materia civil, pasando por las categorías de juez, proyectista, secretario de acuerdos, defensor de oficio. Pero en los últimos 11 años me he dedicado más a especializarme en la materia civil. De ahí que me gustaría que fuera concurrente esta explicación en cuanto a abordar un poquito también la materia electoral. La situación jurídica concreta del individuo en relación con la familia, hijo, padre, parentesco y pariente, constituye el estado civil, en tanto que la situación jurídica del individuo respecto a la nación o el estado, nacional o extranjero, constituye el estado político, que es ahí donde juega un papel importante la materia electoral, porque nosotros analizamos precisamente dentro, hace que no es una situación que sea problema del ciudadano que quiere votar, sino puede ser un problema de que la institución que está encargada de expedir la credencial, pues en ese momento tuvo alguna situación que no cumplió y no pudo darle su credencial, pero ya se han determinado en algunos casos que pueden sacarle una constancia por parte de la institución electoral a efectos de que esté válidamente registrado y se demuestre que él cuenta con los requisitos de ser plenamente identificado, ¿verdad? Son situaciones que se van presentando en el derecho electoral y que tienen que ver con el derecho civil, porque precisamente es su identificación como persona física que lo que nos está cubriendo, pero no es por culpa del elector, ¿no? Los derechos políticos son garantías individuales de los ciudadanos protegidas por los siguientes artículos. En artículo, el código, en su artículo 35, son prerrogativas del ciudadano votar en elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, nombrando para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las que establece la ley, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. La nacionalidad, en el artículo 30 de nuestra Constitución, clasifica los tipos de nacionalidad mexicana que se adquieren y son por nacimiento o naturalización. Es decir, también estos requisitos se tienen que ver desde el punto de vista que cada espacio que se pretende ocupar, ver si pide un requisito como es el ser mexicano por nacimiento, o chiapaneco por nacimiento, o por naturalización, ser mexicano, en fin, hay una serie de requisitos que hay que cumplir y que nosotros en materia electoral tenemos obligación de analizarlas en su momento, ¿verdad? Siempre cada año se van ponderando más los derechos humanos de cada persona a efectos de deliberar la situación que se presenta, siempre. La ciudadanía, por ejemplo, también son aquellos ciudadanos de la República, los varones y mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos. Sabemos haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Requisitos sencillos, ¿no?, que se deben de contar. Y son derechos del ciudadano, otra vez volvemos a decir en el artículo 35, votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, asociarse individual y libremente, tomar las armas en el ejercicio o guardia nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión de servicio público teniendo las calidades que establece la ley. Es decir, tienes el derecho de participar, pero previamente existe una ley que te pide los requisitos
para poder aspirar a ese cargo. Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalan esta Constitución y las del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley y votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional. Es decir, como vemos, el ciudadano siempre va a tener garantizado su derecho de acceso a los cargos públicos, su derecho de elegir y su derecho a que él lo elija, ¿sí? Y son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el catastro de la municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional y votar en elecciones y en las consultas populares en términos de lo que señala la ley. Ya no es, pareciera una obligación como tal, pero sabemos que en la práctica los ciudadanos a veces no salen a votar y no hay una consecuencia. Más bien yo le llamaría una obligación moral, aunque la ley establece la obligación como tal. Al no tener una consecuencia, pues a mi punto de vista como perito en el derecho, pues para mí pasa a ser una obligación moral, porque no tiene una consecuencia en no ir a votar, ¿sí? Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación y de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos concejiles del municipio de donde resida y las funciones electorales y las del jurado, ¿sí? Vamos quedando claro esta cuestión, ¿verdad? Y en la relación, ¿qué relación tiene el derecho electoral con el derecho civil? Como les venía diciendo, es muy importante esta relación. Solo, si me permiten, termino de abordar los temas y al último cerramos con la relación de esto. En los bienes, carácter esencial, una relación entre una persona y una cosa. Dentro de esta relación no existe intermediario, es decir, derecho al bien, es decir, el derechohabiente puede obtener directamente la cosa sin necesidad de recurrir a un intermediario. Todo o parte de las ventajas que la cosa es susceptible de producir. Es un poder jurídico que se ejerce directa o indirectamente sobre una cosa para aprovechar lo que autoriza el título. ¿Sí? Tiene como característica que es erga omnes, es decir, que es oponible a terceros. La ley impone en todas las personas la obligación indirecta de respetar este derecho real. Esta relación entre la persona y la cosa, creando así un número indefinido de sujetos pasivos en la relación. Por ser erga omnes, el derecho real pertenece a la clase de los absolutos. En el derecho real, el objeto recae sobre una cosa determinada. La clasificación de estos bienes los tenemos en bienes inmuebles que se subdividen a la vez por su naturaleza, por su destino, por su objeto y por su disposición. Los bienes inmuebles serán aquellos que no puedan transportarse de un lado a otro sin alterar su esencia o sustancia. Su fijeza es lo que les da dicha característica. Por su naturaleza, pues imposible es trasladarlos a otro lugar. Por su destino, son importantes a un inmueble, ¿sí? Es decir, si se le quita, pues el inmueble se puede destruir o puede tener una situación que le afecte. Y por lo tanto debe de pertenecer al mismo propietario, ¿no? Por su objeto, son inmuebles cuando recaen sobre un inmueble según su naturaleza sobre el que recaen, es un bien inmueble porque tiene un objeto y lo tiene que cumplir y no puede sustraerse de ese lugar. Y por su disposición en la ley, todo lo que el legislador haya considerado como inmueble en ese momento que se creó esa ley. Y también tenemos los bienes muebles, ¿verdad? Los que se clasifican por su naturaleza, por su disposición en la ley, porque son de dominio privado o de dominio público,
se dividen son divisibles y los que no son divisibles, los principales y accesorios, los fungibles, no fungibles, los consumibles y no consumibles, los perecederos y los que no lo son, los mostrencos y vacantes y presentes o futuros, ¿no? Claro que los bienes muebles, como les decía, pueden ser trasladados de un lugar a otro sin cambiar o alterar su esencia o sustancia. Por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro ya se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Por disposición de ley, en su artículo 743 del Código Civil para el Estado de Chiapas, son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de una acción personal. Y en atención a que pertenece al artículo 753, son de dominio privado o público. Obviamente, son bienes privados que tiene el Estado y se los transmite a los particulares para su uso, goce y disfrute. Y de dominio público, pues los bienes destinados a un servicio público, precisamente como los edificios de las secretarías, son innegables e imperceptibles, ¿no? Y los bienes de uso común, como las calles, parques, carreteras, etc. Propios las embarcaciones, donaciones o herencias hechas al Estado, también cualquier bien de uso común o destinado a un servicio público que se ha desincorporado y ahora es alienable, prescriptible y embargable. Sí. Ahora, los divisibles o indivisibles, pues precisamente por disposición de la ley, reglamento de construcción que establece que los predios deben tener 7 metros de frente, por lo que no se puede dividir o fragmentar. Es decir, yo tengo una propiedad que mide 10 metros de frente por 20 de fondo, pero pues, los quiero dividir, quiero dejárselos a 2 hijos. No puedo hacerlo, la ley no me permite dividirlo porque cada predio para que sea objeto de construcción debe de medir 7 de frente y por lo tanto al tener solo 10 no podría dividirlo, ¿no? Y por el fin que se le dé, depende de la finalidad que se le da el bien. Si no se pacta cuál será su finalidad, se da el uso que se le dé, se le da el uso que se le dé de acuerdo a su naturaleza. También tenemos los principales accesorios. La ley da las reglas que varían para considerar a uno principal y a otro accesorio. Es decir, no hay un caso solo específico, hay varios. Sirve ya que el duelo del principal se puede convertir en el del accesorio. Es decir, en los inmuebles el suelo será siempre el principal y la construcción será el accesorio. En los muebles el de mayor valor será el principal. En un bien mueble adherido definitivamente a un inmueble, el propietario del inmueble se convierte en el propietario del inmueble que es accesorio, ¿no? En los consumibles o no consumibles, pues son aquellos que podemos, en su primer uso se transforman de manera radical o se pierden jurídicamente hablando. Cuando consumimos, por ejemplo, no sé, la cosecha, pues, es un bien que, como es consumible, pues ya se perdió, ¿no? Al momento que ya llegue a su finalidad por la cual fue creada o fue sembrada, ¿no? Y los no consumibles son los que se pueden utilizar de manera permanente sin que sufran un desgaste, por lo menos inmediato, ¿no? Porque la ley habla de que sin que sufran un desgaste, pero pues sabemos que la mayor parte de los materiales con el paso de muchos años pueden sufrir un desgaste. Y los fungibles no fungibles, pues los primeros pueden ser sustituidos por otro, ambos tienen el mismo poder liberatorio, es lo que se produce en masa, dinero u acciones se pueden intercambiar por otro. En los no fungibles no pueden ser sustituidos el por otro, por no haber entre sí una equivalencia. Por lo general se determinan por los efectos y sentimientos depositados en el bien.
para mí, por ejemplo, un caso de los no fungibles, pues alguna obra de arte, ¿no? que pudiera darles un valor pues, casi incalculable a veces, ¿no? Perecederos y no perecederos, pues, obviamente son aquellos que se deterioran por el simple transcurso del tiempo o no lo hacen, ¿no? Los mostrencos o vacantes, pues tenemos aquellos mostrencos, son los que muebles abandonados y cuyo dueño lo ignora, y los vacantes son los que no tienen dueño cierto o conocido, ¿no? Es decir, en los primeros hay un dueño, pero lo ignora, y en los segundos el bien existe, pero nadie sabe quién es el bien. Los presentes y futuros pues sirven para teoría de los riesgos, la teoría del siniestro donde hay riesgo en la posibilidad o no de que ocurra un siniestro. Por ejemplo, en los contratos sobre los bienes presentes se transmite la propiedad por efectos del contrato, es decir, inmediatamente, aun cuando no se haya pagado o no se haya entregado el bien. En los bienes futuros no se transmite la propiedad con la celebración del contrato, se transmite hasta que el bien exista y se notifique al adquirente de su existencia, ¿no? Entonces, pues ahí hay una infinidad de ejemplos que podríamos dar, porque en los futuros, pues podría darse el caso, dice, se transmite, los bienes futuros no se transmite la propiedad con la celebración del contrato, se transmite hasta que el bien exista y se notifique al adquirente su existencia. Pues a mí me suena cuando te hacen una especie de convenio de que yo voy a crear alguna situación, voy a generar algún invento y hasta que esté vamos a celebrar ese contrato. Y contratos sobre cosas futuras, compra de la esperanza, hay una eventualidad de si la cosa llegará o no a existir. Con esto vemos una clasificación de los bienes y también pasamos a lo que es el derecho de propiedad y el derecho de copropiedad, que tiene mucha relación en cuanto a la situación de los bienes, porque entonces aquí es donde vamos a determinar qué es precisamente el propietario, o sea, cuándo se convierte alguien en propietario, cuándo se adquiere precisamente. Y la propiedad es el derecho real por excelencia e implica un poder directo e inmediato sobre la cosa. Es el derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a una manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de una persona. El derecho de propiedad asegura el goce exclusivo de un bien determinado. Esta determinación es fácil tratándose de los muebles. Respecto de los inmuebles, se efectúa por medio del deslinde que delimita el fundo con extensión. Como podemos ver, el derecho de propiedad pues, nos da precisamente el uso de la cosa, ¿sí? Ya sea que nos posesionemos en ella, ya sea que tengamos un usufructo, ¿a través de qué? De un contrato de arrendamiento o de algún otro tipo de contrato de las ganancias, o simple y sencillamente darlo prestado a alguien que lo necesite y a nosotros nos dé una satisfacción personal el estar apoyando a alguien, ¿no? Pero siempre es un goce el tener esa situación, ¿no? Y la copropiedad, bueno, se diferencia precisamente que de la propiedad que esta última, la propiedad, pues únicamente el dueño es uno, ¿no? Y en la copropiedad se da cuando una cosa o derecho pertenece pro indiviso a dos o más personas. En el artículo 926 no se puede dar la subcampeón entre los copropietarios, coposeedores o coherederos. Sus elementos son real, versa sobre la cosa y derechos en división. Personales son los copropietarios, pueden ser mayores o menores que edad. No es lo mismo el derecho de copropiedad con el bien mismo. En un embargo solo se pueden embargar los derechos de copropiedad, una parte del bien, más no la cosa. Es decir,
todo, ¿no? Si se compra una propiedad en copropiedad, no se puede poner un cerco en el bien dividiendo. Todos los copropietarios tienen derecho a usar todo el bien. Es una característica. Por eso les decía al principio, es muy grande lo que el derecho civil abarca en cuanto al concepto de los derechos reales, porque en 20 minutos no podríamos nosotros desmembrar totalmente lo que pudiera, todos los derechos que pueden generar los derechos reales, ¿no? Hablando de la materia civil. Clases de copropiedad, bien particular, son copropietarios sobre un bien determinado, son copropietarios sobre una masa o bienes, por ejemplo, en la herencia, por actos intervivos, por actos mortis causa, se tiene un contrato, se tiene la herencia. Acto jurídico, hecho jurídico, contrato y testamento, es la diferencia. Voluntario, forzoso, cuando se está de acuerdo en la copropiedad, cuando no queda otra alternativa. Nadie está obligado a permanecer en una copropiedad, pero de entrada así se da. Un ejemplo de una copropiedad forzosa, ¿sí? Cuando como padre les decía, dejo a mis hijos un terreno de 10 por 20, no es indiviso, entonces hay una copropiedad forzosa y va a existir hasta que uno de ellos quiera deshacerse de su parte bajo las normas que se establecen, vendiendo su parte a su propio hermano, en este caso el ejemplo, vendiendo todo el bien y dividiéndose las ganancias, ¿sí? Y reglamentadas, no reglamentadas, son las del código, como los pisos, los muros medianeros en las zanjas, son las que podemos inventar, las no reglamentadas, ¿sí? Pues se nos ocurre algo en el predio, lo consensamos y lo ponemos, ¿no? Y ahora vamos con el concepto de extinción de copropiedad. Por acuerdo de las partes puede existir, lo que les comentaba, por división voluntaria o forzosa, que es por resolución judicial, si no se ponen de acuerdo los copropietarios. Al momento que yo quiero deshacerme de mi parte y mi hermano no me paga la parte que yo le quiero vender, porque a lo mejor él lo ve caro, ¿sí? Entonces se van a juicio y ya el juez determina que si uno no le paga al otro de acuerdo a un peritaje que se haga, entonces se saque el bien a remate, para efectos de que los dos puedan gozar de la parte proporcional que les corresponde, pero ya sería de forma, pues determina que si uno no le paga al otro de acuerdo a un peritaje que se haga, entonces se saque el bien a remate, para efectos de que los dos puedan gozar de la parte proporcional que les corresponde, pero ya sería de forma monetaria, ya no en el gozo del bien. Si se destruye el bien y no está asegurado, por ejemplo, eso es una extinción de la copropiedad. Supongamos que pues te dejen de herencia una casa, entonces la casa sufre un deterioro, se derrumba, entonces aquí es donde el bien, pues al no tener un seguro, pues se pierde. No se perderá el terreno, pero pues sí se pierde el bien más importante que tenía, ¿no? Seguramente. Les comentaba, si se destruye el bien y no estaba asegurado, pues se pierde lo que es una cuestión económica, no lo que pierdes como valor. Y la pérdida del bien por usucapión de un tercero. Y consolidación o confusión. Se reúne en una sola persona la calidad de acreedor y de deudor. Es cuando un copropietario compra la otra parte, ¿no? Entonces, con estas cuestiones y estos conceptos y ejemplos, pues podemos tener una idea de lo que en sí esencialmente son los derechos reales. Y pues como les precisé, pues a mí me gustaría dejar en claro que la relación existente entre
las materias del derecho, pues es palpable y existe de manera fuerte la relación. Por ejemplo, ¿qué relación podemos tener nosotros en cuanto al derecho electoral con el derecho civil? Pues es muy sencillo. Si nos ponemos a ver, el derecho electoral forma parte del derecho público de un Estado. Esto es así porque sus normas regulan básicamente las relaciones que se establecen entre los particulares y el Estado. Primeramente, se trata de determinar a grosso modo la forma en que los primeros pueden erigirse en titulares de los dos poderes estatales y de asegurar su participación por medio del sufragio respecto de decisiones que hacen al gobierno de la comunidad. Entonces dicen, bueno, y el derecho civil, precisamente, al tener esta cuestión, esta relación de derecho público con derecho electoral, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la conformación, precisamente, de las instituciones gubernamentales, pues también en ese sentido, cada persona que quiera aspirar a un cargo, pues tiene que reunir ciertos requisitos. ¿Y dónde se establecen los primeros requisitos? Precisamente en el Código Civil, como lo decíamos al principio. Reunir primero la calidad de persona, reunir los requisitos de mayoría de edad y todas esas cuestiones. ¿Quién vela estos requisitos? Pues precisamente la materia electoral, cuando estipula como requisitos para ser electos, que también desde la Constitución vienen ya plasmados esos requisitos. Por lo tanto, en el esquema de relaciones entre el derecho electoral y las restantes ramas tiene preponderancia la presencia de aquellas que integran el campo del derecho. Nos parece importante tener en cuenta que el presente análisis se efectúa en consideración de lo electoral como una materia que involucra conocimientos pluridisciplinarios y que por lo tanto necesita valerse de contenidos prominentes de otras disciplinas para poder cumplir de manera cabal con sus objetivos. La relación, por ejemplo, con el derecho civil en esencia, como les decía, al otorgar este fundamento institucional de los temas que se trata el mismo, como en el caso de la ciudadanía, nacionalidad, derechos y obligaciones de las personas, personalidad jurídica, persona física y de los partidos políticos como personas jurídicas del derecho público, entre otros. Como ejemplo podemos citar que existen requisitos de elegibilidad que deben cubrir los candidatos para ocupar cargos de elección popular. Dichos requisitos pueden ser positivos o negativos. En el caso de los negativos existen en el artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, que para ser miembro de un ayuntamiento, como requisitos negativos es no debe ser cónyuge, concubino, concubina, hermana, hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco conseguido hasta el 4º grado, así como tampoco por afinidad hasta el 2º grado, con el presidente municipal o síndico en funciones, si se aspira a los cargos de presidente municipal o síndico. Como mero ejemplo, ¿verdad? Si nos metemos a fondo, ya se han valorado los derechos pro personas por encima de los requisitos y podemos llegar a tener un tema muy abierto respecto de esta cuestión, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, entra en auxilio el derecho civil para establecer la situación jurídica del candidato en cuestión con relación al parentesco, ya sea para definir si es por consanguinidad o por afinidad y en qué grado, es decir, el estado civil de cada persona. Yo espero les haya podido apoyar en algo. De verdad les agradezco mucho, agradezco a la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿verdad? Y a la Facultad de Contaduría y Administración, ¿verdad? Por esta oportunidad que me dan y de verdad les agradezco. Estamos para servirles desde nuestra trinchera. Gracias. Gracias por su tiempo y por atendernos el día de hoy. Estamos para servirles siempre.